Funciones: inyectividad, sobreyectividad, imagen directa e imagen inversa. Ejemplo 1, parte 1. En esta primera parte nos abocaremos a resolver el inciso A del ejercicio. Es decir, vamos a determinar si f es una función inyectiva y determinar si f es una función sobreyectiva. Para esta primera parte y las partes siguientes es necesario construir el diagrama de Venn de la función dada. Dado que el dominio y el codominio son conjuntos finitos y relativamente pequeños, es posible realizar esa construcción. Primero calcularemos el producto cartesiano de A y B. En este caso, como A es el conjunto formado por 2, 3 y 5 y B es el conjunto formado por 1, 2, 3 y 4, el producto cartesiano de ellos será el siguiente conjunto. Ahora, para la construcción del diagrama de Venn, procedemos de la siguiente forma. Tenemos el conjunto de partida, que sería A producto cartesiano B, y el conjunto de llegada, que vamos a llamarlo C sub f. En este caso, colocando los pares ordenados del A producto cartesiano B en el primer conjunto y los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en el segundo conjunto. Ahora se analizará el criterio de la función para determinar las asignaciones. En el caso de los A menores que B, podemos identificar cuáles de los pares ordenados del A producto cartesiano B cumplen esta condición. En este caso son estos de acá, el 2 es menor que 3, 2 menor que 4 y 3 menor que 4. Estos elementos están relacionados con dos veces su primera coordenada, es decir, el 2,3 y el 2,4 relacionados con el 4 y el 3,4 relacionado con el 6. Para la segunda condición, consideremos los pares ordenados del dominio que cumplen que su primera coordenada es mayor que la segunda coordenada. En este caso serían estos elementos de acá. Cada uno de estos elementos está relacionado con su segunda coordenada, es decir, el 2,1, el 3,1 y el 5,1 están relacionados con 1. El 3,2 y el 5,2 están relacionados con 2. Finalmente, el 5,3 estaría relacionado con el 3 y el 5,4 estaría relacionado con el 4. Para finalizar la construcción del diagrama, analicemos la última condición, es decir, A igual a B. Los elementos del dominio que cumplen esta condición serían el 2,2 y el 3,3. En este caso, estos elementos están relacionados con la suma de sus coordenadas. El 2,2 estaría relacionado con el 4 y el 3,3 estaría relacionado con el 6. De esta manera, el diagrama buscado es el que se muestra en pantalla. Una vez que tenemos este diagrama construido, es fácil identificar si f es una función inyectiva y una función sobreyectiva, para lo cual vamos a proceder de la siguiente manera. Primero, analizaremos la inyectividad de la función. F es inyectiva si y solo si para todo x1 y x2 en el dominio, en este caso A producto cartesiano B, si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. En este caso, x1 y x2 son pares ordenados, pues están en el dominio. Aunque es posible mostrar varios ejemplos en los cuales se concluye que la función no es inyectiva, consideremos el siguiente ejemplo. Tomemos x1 igual al par ordenado 2,3 y x2 igual al par ordenado 5,4. Noten que estos pares ordenados tienen como imagen al 4. De esta forma, f de 2,3 es igual a f de 5,4, pues ambas evaluaciones dan 4. Por lo tanto, esta igualdad es verdadera. Esto quiere decir que el antecedente de la implicación de la definición de inyectividad es verdadera. Por otro lado, 2,3 igual a 5,4 es una igualdad falsa, por lo que el consecuente de la definición de inyectividad es falso. Y estamos en presencia de un verdadero implica falso, lo que permite concluir que nuestra definición es falsa, pues acabamos de encontrar un ejemplo de un x1 y un x2 que no cumple la implicación, lo que es suficiente para poder asegurar que f no es una función inyectiva. Ahora se continuará con el análisis de la sobreyectividad de la función. Recordemos que f es sobreyectiva si y solo si para todo y en el codominio de la función existe un a, b en el dominio de la función tal que y es igual a f de este a, b. En este caso, a, b es un elemento del dominio, o sea, representa nuestra x en la definición de sobreyectividad.
De esta manera, note que para y igual a 1 existen 3 elementos en el dominio tal que f de esos elementos da 1. Lo mismo pasa para y igual 2. Existen 2 elementos que es el 3,2 y el 5,2 tal que f evaluado en estos elementos da 2. Para el 3 solo existe un elemento tal que f de este elemento da 3, en este caso el 5,3. Sin embargo, hay un elemento en particular, en este caso y igual 5, para el cual no existe ningún elemento en el dominio tal que f evaluado en estos elementos de 5. Esto se puede notar pues 5 no tiene preimágenes. De esta forma puedo concluir que no existe para y igual 5 un elemento a, b en A producto cartesiano B tal que f de a, b sea igual a 5. Y en consecuencia puedo decir que la definición de sobreyectividad no se cumple, pues para y igual 5 no existe elemento tal que cumpla la condición. Finalmente podemos concluir que la función f no es sobreyectiva. Con esto hemos terminado el análisis de la parte A del ejercicio, concluyendo que f no es inyectiva y que f no es sobreyectiva. Por lo tanto, hemos terminado esta parte. En el siguiente video se continuará con la parte B.